El convento del Sagrado Corazón se alzaba, viejo y majestuoso, en medio de la tierra árida de México. Sus muros de piedra, desgastados por el sol y el tiempo, contaban historias de siglos. No era un lugar lujoso, sino un refugio, un faro de calma en una región a menudo turbulenta. Para los pocos pueblos cercanos, el convento era más que un edificio. Era un punto de referencia, un lugar donde encontrar consuelo y ayuda. Las monjas, con sus hábitos sencillos, eran figuras familiares, casi parte del paisaje. Una mañana el convento recibió a una nueva hermana. Su nombre era Ana. Era una mujer de estatura media, con el rostro enmarcado por el velo, y una figura que a primera vista parecía frágil. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que no pasaba desapercibida para quien la miraba de cerca. No eran ojos tristes ni cansados, sino penetrantes, como si vieran más allá de lo evidente. Llegó sin mucho equipaje, solo una pequeña maleta y una determinación silenciosa. Las hermanas mayores, acostumbradas a ver llegar a novicias jóvenes y tímidas, notaron la diferencia. Ana no era ni joven ni especialmente tímida. Se integró rápidamente en la rutina, moviéndose con una eficiencia tranquila. La vida en el convento era un reloj bien engrasado, marcado por la oración, el trabajo y el servicio. Las hermanas se levantaban antes del amanecer, dedicaban horas a la meditación, cuidaban el huerto que alimentaba a la comunidad y preparaban comidas para los necesitados que a veces tocaban a su puerta. La paz reinaba, una paz que se sentía casi inquebrantable. Sin embargo, esa calma que había durado décadas empezaba a mostrar pequeñas grietas. Al principio eran solo detalles. Un vehículo oscuro que pasaba por la carretera de tierra más a menudo de lo normal. Grafitis con símbolos extraños, apareciendo en las paredes de las casas del pueblo o en la pequeña iglesia local. Los murmullos en el mercado se hicieron más frecuentes y más preocupantes. La palabra CJNG empezó a circular con un miedo palpable. La gente hablaba en voz baja sobre la creciente presencia del cartel en la región, de cómo estaban cobrando piso a los comerciantes, de la violencia que se acercaba. Un día la calma se rompió de forma más evidente. Un pequeño comerciante del pueblo, un hombre que vendía frutas y verduras, llegó al convento con los ojos llorosos y los nudillos blancos de apretar las manos. Contó que unos hombres habían ido a su puesto exigiéndole dinero a cambio de protección. Era un incidente menor, de esos que la gente de la región había aprendido a tolerar con resignación. Las hermanas mayores, la hermana Teresa, la hermana Clara, suspiraron con una mezcla de preocupación y cansancio. «Dios nos proteja», dijo la hermana Teresa, mientras la hermana Clara le ofrecía al comerciante un plato de comida caliente y palabras de consuelo. Habían visto esto antes. La violencia era una sombra constante en sus vidas, algo con lo que habían aprendido a convivir, a menudo rezando y esperando que no les tocara. Pero la hermana Ana no suspiró. Se quedó en silencio probano, observando al comerciante, escuchando cada palabra. Su mirada penetrante parecía analizar no solo lo que se decía, sino también lo que se ocultaba. No intervino. No ofreció consuelo verbal, solo la quietud de su presencia. Las hermanas mayores no le prestaron mucha atención. Asumieron que era su forma de procesar la situación, quizás aún no acostumbrada a la dureza de la vida fuera de las paredes del convento. Pero Ana estaba analizando, calculando. La Madre Superiora, hermana Elena, era una mujer de fe inquebrantable, pero incluso su espíritu empezaba a tambalearse. Había dedicado su vida al servicio de Dios y la comunidad, y ahora sentía una amenaza tangible cerniéndose sobre su hogar. La seguridad del convento, de sus hermanas, de los niños del orfanato que dependía de ellos, pesaba sobre sus hombros. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, la hermana Elena le confió a Ana su inquietud. «Temo por todas nosotras, hermana Ana. No es por mí, sino por las jóvenes, por este lugar que es un faro de esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger lo que es de Dios?» La hermana Ana la escuchó pacientemente. Cuando la Madre Superiora terminó, Ana respondió con una voz baja pero clara. «Madre Superiora, la fe es nuestra armadura, pero también debemos ser prudentes. A veces proteger lo de Dios requiere más que solo rezos». La Madre Superiora la miró, sorprendida por la seguridad en la voz de la nueva monja. «¿Y qué sugiere usted, hermana Ana?», preguntó. Ana dudó un segundo, luego dijo: «Permítame ayudar, madre, observar. Quizás haya formas de proteger este lugar que aún no hemos considerado». La Madre Superiora, aunque un poco desconcertada por la inusual sugerencia, asintió.
Había algo en la determinación de Ana que le inspiraba una extraña confianza. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza se manifestara de forma directa. Una mañana, al abrir la puerta principal del convento, la hermana Clara encontró un paquete anónimo. Era una caja de cartón sin remitente. La llevó con cautela a la Madre Superiora. Dentro encontraron una nota escrita a mano con faltas de ortografía, pero con un mensaje claro y brutal. Colaboren o aténganse a las consecuencias. Queremos nuestra parte. Debajo de la nota había un objeto, una rosa de metal, soldada con alambre de púas, de un color rojo oscuro, casi negro. Un símbolo de poder, de violencia contenida. El pánico se apoderó de algunas de las monjas más jóvenes. La hermana Sofía, una novicia de apenas 20 años, comenzó a llorar en silencio. La hermana Teresa se persignó repetidamente, sus labios moviéndose en una oración. La Madre Superiora, con el rostro ceniciento, sujetaba la nota con manos temblorosas. Pero la hermana Ana de nuevo mantuvo la calma. Se acercó a la mesa, observó la nota, la rosa de metal. No había miedo en sus ojos, solo una evaluación fría. Era como si estuviera leyendo un mapa, descifrando un mensaje. Esa calma en medio del pánico era algo que ninguna de las hermanas había visto antes en una novicia. No era una calma de ignorancia, sino de conocimiento. La hermana Ana sabía exactamente lo que significaba ese mensaje y lo que vendría después. El convento, ese refugio de paz, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La hermana Ana sabía exactamente lo que significaba ese mensaje y lo que vendría después. El convento, ese refugio de paz, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. No tardaron en confirmarse sus presentimientos. Días después la amenaza se personificó. 2 hombres robustos, con gorras y gafas oscuras, irrumpieron en el patio del convento sin pedir permiso. Sus pasos eran pesados, resonando en el silencio acostumbrado del lugar. Llevaban pistolas a la vista, metidas en la cintura, y sus miradas eran duras, sin rastro de respeto. No eran de la comunidad, sus ropas y su actitud los delataban como forasteros, hombres de otro mundo, uno violento y sin piedad. Exigieron hablar con la Madre Superiora. La hermana Elena, con el corazón latiéndole con fuerza, se presentó ante ellos flanqueada por la hermana Ana y la hermana Clara. Los hombres no se anduvieron con rodeos. El más grande, con una cicatriz cruzándole la mejilla, habló con voz grave y arrastrada. «Venimos de parte del patrón. Ya recibieron el mensaje, ¿verdad? Queremos nuestra parte. 50.000 pesos semanales. Y si no pagan, ya saben lo que pasa». Su tono era una mezcla de amenaza y aburrimiento, como si esta rutina fuera algo que hacía a diario. El otro hombre, más joven, se limitaba a mirar alrededor con desprecio, sus ojos deteniéndose morbosamente en las jóvenes novicias que intentaban esconderse detrás de las columnas del claustro. La Madre Superiora intentó negociar, apelando a la pobreza del convento. «Señores, este es un lugar de Dios. No tenemos dinero. Vivimos de la caridad, de lo que cultivamos en el huerto. No podemos darles esa cantidad, es imposible». Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Los hombres se rieron. La risa era hueca, sin alegría, un sonido que helaba la sangre. «No nos importa de dónde lo saquen, madre. Encuentren la manera, o el convento se quema y ustedes con él». La amenaza era explícita, sin adornos. Mientras las otras monjas se escondían, rezaban o contenían el aliento, la hermana Ana permanecía de pie, inmóvil. Sus ojos, sin embargo, estaban en constante movimiento. Observaba a los hombres del cartel. No los miraba con miedo, sino con una curiosidad fría, casi científica. Notó la forma en que se paraban, la posición de sus manos cerca de las armas, la manera en que escaneaban el entorno. El hombre de la cicatriz, el líder, tenía una postura más relajada, confiada, mientras que el más joven estaba tenso, con los hombros encogidos. Ana notó la inconsistencia en su armamento. Una pistola parecía barata, la otra de mejor calidad, pero ambas mal mantenidas. Vio el tatuaje en el cuello del hombre con cicatriz, un símbolo que ella reconocía, y la forma en que el más joven se rascaba nerviosamente el brazo, un tic que denotaba inexperiencia bajo presión. En un momento, el joven sicario, al pasar su mirada por Ana, se detuvo. Sus ojos chocaron. Él esperaba ver miedo, sumisión, la mirada que siempre obtenía de las mujeres. Pero Ana no le dio nada de eso. Su mirada era penetrante, vacía de emoción, pero llena de una inteligencia que lo descolocó. Por un instante el joven sintió un escalofrío. Era como si esa monja, aparentemente frágil,
estuviera viéndolo por dentro, desnudando sus debilidades. Desvió la mirada rápidamente, sintiéndose incómodo, y se apresuró a unirse a su compañero. Para él fue solo un momento incómodo. Para Ana fue una confirmación de su análisis. La decisión de la Madre Superiora fue valiente, pero no fácil. Después de que los hombres se marcharan con nuevas amenazas veladas, reunió a las hermanas en la capilla. «No podemos ceder», les dijo, su voz ahora más fuerte. «Si cedemos una vez, no habrá fin. Este es un lugar sagrado, y Dios no nos abandonará. Resistiremos con fe, con oración y con la convicción de que estamos protegiendo lo que es justo». Algunas monjas lloraban en silencio, otras asentían con determinación. Su discurso hablaba de resistencia pacífica, de la fuerza de la fe. La hermana Ana, sentada en la última fila, escuchaba. Por dentro su determinación era diferente. No era solo fe pasiva. Era una convicción de que había que actuar, de una manera que la Madre Superiora aún no comprendía. Los hombres del cartel se marcharon, pero sus amenazas no tardaron en materializarse. La vigilancia alrededor del convento aumentó. Vehículos desconocidos, a menudo con las luces apagadas, empezaron a merodear por los caminos cercanos durante la noche. Sus rondas eran calculadas, destinadas a infundir miedo. Pequeños actos de vandalismo empezaron a ocurrir en las propiedades del convento. Un día, las cercas que protegían el pequeño huerto aparecieron cortadas. Otro día, las llantas de la vieja camioneta de reparto que usaban para llevar ayuda a los pueblos vecinos aparecieron ponchadas. No era un ataque directo, sino un goteo constante de intimidación, diseñado para desgastar la moral y forzar la sumisión. Los fieles que se atrevían a traer donaciones al convento eran interceptados en el camino, sus alimentos y víveres confiscados, a veces con un empujón o un golpe. El mensaje era claro: el cartel no bromeaba. Mientras tanto, la hermana Ana comenzó a realizar actividades inusuales. Después de la oración de la tarde, cuando la mayoría de las monjas se retiraban a sus celdas, Ana no lo hacía. Con una linterna, y a veces bajo la luz de la luna, examinaba el perímetro del convento. Caminaba lentamente, sus ojos escudriñando cada sombra, cada rincón. Revisaba las paredes, los setos, los pequeños muros de piedra. La Madre Superiora la vio una noche, y le preguntó qué hacía. «Madre Superiora», explicó Ana con calma, «estoy aprendiendo las defensas de nuestro hogar. Debemos conocer cada entrada, cada salida, cada punto débil para poder protegerlo». La Madre Superiora, aunque intrigada, lo atribuyó a su celo religioso, a su deseo de proteger el lugar santo. Ana también pasaba horas en la modesta biblioteca del convento, pero no leyendo textos religiosos. Encontró unos viejos mapas de la región, polvorientos y olvidados, y los estudiaba con una intensidad que no pasaba desapercibida. Trazaba rutas, marcaba puntos. A veces la encontraban moviéndose discretamente por el jardín, practicando lo que parecían ser estiramientos o ejercicios de equilibrio, aunque ella los llamaba meditación en movimiento. Su justificación era siempre la misma: me preparo para defender el hogar de Dios. La Madre Superiora lo aceptaba, aunque con una creciente sensación de misterio. Había algo en la hermana Ana que iba más allá de la devoción, una determinación, una fuerza latente, que no encajaba con la imagen de una monja común. Ana no solo rezaba por protección, ella se preparaba activamente para asegurarla, y lo hacía con una eficiencia silenciosa que nadie, excepto quizás la hermana Ana misma, comprendía del todo. Los actos de intimidación del cartel no disminuyeron, al contrario, escalaron. Lo que comenzó con cercas cortadas y llantas ponchadas se transformó en algo mucho más siniestro. Una noche el olor a humo llenó el aire y descubrieron que los campos de cultivo cercanos al convento, de donde sacaban parte de su sustento y ayuda para la comunidad, estaban ardiendo. No era un accidente. Las llamas lamían el cielo nocturno, un recordatorio brutal del poder y la crueldad del CJNG. Los mensajes dejados en la puerta del convento se volvieron más explícitos y violentos. Ya no eran solo advertencias veladas, eran amenazas directas de lo que les pasaría si no cooperaban. Luego la comunidad sufrió un golpe aún más duro. Un miembro respetado del pueblo, un hombre que siempre había ayudado al convento con donaciones y trabajo, fue secuestrado. Días después lo liberaron golpeado y aterrorizado, con un mensaje claro para las monjas: si no ceden, esto es solo el principio. El convento será el siguiente. La desesperación cundió entre las hermanas. Algunas, las más jóvenes y las más asustadas,
Empezaron a sugerir que debían abandonar el convento, buscar refugio en la ciudad, donde la presencia del cartel no fuera tan asfixiante. La Madre Superiora, aunque firme en su fe, sentía cómo su determinación flaqueaba. La brutalidad de la situación ponía a prueba todo en lo que creía. En medio de este caos, la hermana Ana se convirtió en un pilar de calma. Su presencia irradiaba una fuerza interior que no encajaba con el hábito ni con la imagen de una monja asustada. Escuchaba a las hermanas, ofrecía palabras de consuelo, pero sus ojos permanecían alerta, analizando la situación con una frialdad que no era propia de una mujer de Dios. Había algo en ella, una determinación inquebrantable que la distinguía. Ana no siempre había sido monja. Antes de los muros del convento y el hábito había una vida diferente, una vida de sombras y decisiones difíciles. Su nombre no era Ana. Era un nombre que ya no usaba, un nombre asociado a operaciones de alto riesgo, a un entrenamiento riguroso, a una disciplina que pocos podían comprender. Había pasado años en un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia, la fuerza y la capacidad de adaptación. Se movía entre los límites de lo permitido y lo prohibido, haciendo lo que se le ordenaba, lo que creía necesario. No era una monja, sino una figura forjada en el crisol de la acción, donde el peligro era el pan de cada día y la lealtad se pagaba con sangre. Esa vida le había enseñado a observar, a planificar, a actuar con precisión letal. Una tarde una monja joven, la hermana Sofía, la encontró en el patio trasero del convento, en un área apartada. Ana no estaba rezando ni meditando de la forma convencional. Se movía con una fluidez sorprendente, esquivando y golpeando un viejo saco de arena que había colgado de una viga. Sus movimientos eran rápidos, precisos, controlados. No eran los movimientos de una monja, sino los de alguien entrenado en combate. Sofía se quedó paralizada, el miedo mezclado con la asombro. Cuando Ana notó su presencia, se detuvo abruptamente. Sofía, asustada, tartamudeó una disculpa. Ana la miró con una expresión indescifrable, pero luego sonrió suavemente. «Solo son ejercicios espirituales, hermana Sofía», dijo con calma. «El cuerpo es un templo, y debemos mantenerlo fuerte, incluso para la oración y el servicio. Es una forma de meditación activa». Sofía, aunque confundida por la explicación, sintió una extraña calma en la presencia de Ana. Prometió guardar el secreto sin entender del todo lo que había presenciado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de sicarios irrumpió en el convento durante la noche. No venían a negociar, ni a dejar mensajes. Su objetivo era claro: tomar el convento. Querían a la Madre Superiora. Su intención era usar el lugar como base de operaciones, un punto estratégico en su control de la región. El ruido de sus botas y sus voces ásperas resonó en los pasillos sagrados. Las monjas se despertaron aterrorizadas. Algunas comenzaron a rezar en voz alta, otras se escondieron. Los sicarios, armados con rifles y pistolas, irrumpieron en la oficina de la Madre Superiora. Pero la hermana Ana ya estaba allí. No se interpuso directamente en su camino, no los confrontó con violencia. En lugar de eso, actuó con una velocidad y una precisión que nadie, ni siquiera los sicarios, pudo anticipar. Mientras los hombres se abalanzaban sobre la Madre Superiora, Ana, con un movimiento rápido y casi invisible, activó la vieja alarma de incendios del convento, que nadie recordaba que funcionaba. El sonido estridente llenó el aire, un caos ensordecedor que desorientó a los invasores. Luego, en la oscuridad parcial, empujó un pesado armario de metal que bloqueó momentáneamente la puerta, ganando unos segundos preciosos. Utilizó su conocimiento del convento para crear una distracción, encendiendo y apagando luces, moviendo objetos para crear sombras y ruidos que confundieron a los sicarios. No hubo golpes ni disparos, pero la hermana Ana desvió la atención, ganó tiempo y protegió a la Madre Superiora con una serie de tácticas no violentas pero increíblemente efectivas. Los sicarios, acostumbrados a la resistencia pasiva o al pánico, se encontraron con una serie de obstáculos inesperados. No podían entender cómo una monja, aparentemente frágil, podía moverse con tal agilidad y conocimiento táctico. La Madre Superiora, que había sido protegida por Ana en la confusión, miró a la monja con una mezcla de gratitud y asombro. Había algo más en la hermana Ana, algo que iba mucho más allá de la fe. Había una fuerza, una habilidad, una estrategia que había salvado el convento de una ocupación inminente. Los sicarios, frustrados por la alarma y los trucos inesperados, se retiraron temporalmente, jurando regresar. Pero la hermana Ana había dejado clara una cosa:
Este convento no sería un objetivo fácil. Después del incidente donde la hermana Ana había frustrado el intento de asalto del cartel con su ingenio y agilidad, la monja se dedicó a evaluar la situación con una mente fría y analítica. Recorrió el convento, no con la mirada de una religiosa preocupada por la santidad del lugar, sino con la de una estratega militar que inspecciona un perímetro. Observó cada ventana, cada puerta, cada muro, identificando puntos débiles y posibles vías de entrada. Su mente, acostumbrada a la planificación táctica en entornos hostiles, trabajaba sin descanso. No solo analizaba las vulnerabilidades del convento, sino también los patrones de movimiento del cartel. Recordaba los vehículos que merodeaban, las horas en que lo hacían, incluso las caras de los sicarios que habían irrumpido. Buscaba pistas sobre su cadena de mando, sus hábitos, cualquier información que pudiera ser útil. Empezó a fortificar el convento, pero de una manera tan discreta que nadie más que ella lo notó. Los recursos eran escasos, pero la hermana Ana era ingeniosa. Usó viejas herramientas de jardinería para reforzar cerraduras, movió macetas pesadas para bloquear pasillos secundarios y colocó cuerdas y campanillas en lugares estratégicos para alertar sobre cualquier intruso. Lo hizo bajo el pretexto de organizar y limpiar, y las otras monjas, absortas en sus rezos y tareas diarias, no sospecharon nada. No era solo la estructura física del convento lo que Ana estaba analizando. También estudiaba la psicología de sus adversarios. Sabía que el cartel operaba bajo una lógica de intimidación y fuerza bruta, pero también de superstición y miedo a lo desconocido. Los pequeños actos de resistencia comenzaron a manifestarse. Cuando los hombres del cartel intentaron confiscar los suministros de alimentos del convento, se encontraron con que el camión que los transportaba se averió misteriosamente en un camino de tierra lleno de baches, impidiendo su llegada. O cuando intentaron llevarse el generador de electricidad, tropezaron con una serie de obstáculos inexplicables que les hicieron desistir atribuyéndolo a la mala suerte. Los vehículos del cartel que se acercaban al convento sufrían accidentes menores. Una llanta pinchada por un clavo que no estaba allí antes, un motor que se apagaba sin razón aparente, o un camino que de repente se encontraba bloqueado por una pequeña avalancha de rocas. Los sicarios, hombres acostumbrados a la violencia directa, empezaron a sentir una presencia inusual. Murmuraban entre ellos sobre la maldición del convento o que las monjas tenían pacto con el diablo, atribuyendo los incidentes a fuerzas sobrenaturales. La hermana Ana, por supuesto, era la artífice de estas coincidencias, utilizando su conocimiento del terreno y su experiencia en sabotaje discreto. Su pasado, aunque oculto bajo el hábito, volvía a emerger. Ana había sido entrenada en operaciones encubiertas, donde la sutileza y la eficacia eran clave. Había aprendido a moverse sin ser detectada, a utilizar el entorno a su favor, a sembrar la confusión en las filas enemigas sin disparar un solo tiro. Su entrenamiento militar no era solo sobre combate directo, sino sobre estrategia, inteligencia y guerra psicológica. Había participado en misiones donde la astucia valía más que la fuerza bruta, donde un mensaje bien colocado podía desmoralizar a toda una unidad. Su capacidad para la estrategia y el combate había sido forjada en el crisol de conflictos olvidados y misiones secretas. Se había retirado de esa vida, buscando redención en la fe, pero las habilidades no se olvidan. La vida religiosa, pensó, le había dado un nuevo propósito a esas habilidades: proteger a los inocentes, aunque fuera de una manera poco convencional para una monja. Mientras tanto, el líder local del CJNG, un hombre llamado El Toro, brutal pero astuto, comenzó a sentirse inquieto. Los informes de sus hombres sobre los incidentes en el convento lo irritaban. No creía en supersticiones, pero la persistencia de los problemas le hacía sospechar que había algo más que simple resistencia religiosa. No era normal que un grupo de monjas causara tantos problemas. Sospechaba de una intervención externa, tal vez de otro cartel, o de algún grupo de autodefensa. Envió a sus hombres más experimentados y menos supersticiosos a investigar el convento, con órdenes de no regresar hasta tener respuestas. Quería saber quién o qué estaba detrás de esos accidentes. La hermana Ana, consciente de que los sicarios más experimentados no se dejarían engañar por mucho tiempo con mala suerte, decidió enviar un mensaje más directo, aunque aún encubierto. Con gran sigilo se acercó a un puesto de vigilancia improvisado del cartel, un lugar donde solían dejar sus vehículos por la noche. Allí, en la guantera de uno de sus coches, dejó un pequeño objeto. No era una nota ni una amenaza explícita. Era un símbolo, un pequeño dibujo de un halcón con una serpiente en sus garras, un emblema que solo aquellos que habían operado en ciertas esferas militares clandestinas reconocerían.
Era un código, una advertencia. Indicaba que estaban lidiando con alguien que no era una monja común, alguien con un pasado y unas habilidades que superaban con creces las expectativas de cualquier criminal. El descubrimiento del símbolo generó confusión y un temor más profundo entre los sicarios. El hombre que lo encontró, un exmilitar desertor que ahora trabajaba para el cartel, reconoció el emblema. Sabía lo que significaba. No era una amenaza de otro cartel, era una señal de un operador altamente entrenado, alguien que jugaba en una liga completamente diferente. La noticia de este hallazgo llegó a oídos del Toro, quien, por primera vez, sintió un escalofrío. La inocente monja del convento no era lo que parecía. La situación había escalado de una simple extorsión a un juego peligroso donde las reglas estaban cambiando rápidamente. Ya no era solo sobre dinero o control, era sobre quién era más astuto, quién tenía el control psicológico. El convento, que antes era un objetivo fácil, se había convertido en un enigma, una fortaleza silenciosa protegida por una sombra inesperada. El Toro sabía que debía actuar con cautela, pero también con decisión. La reputación de su cartel estaba en juego, y una monja no podía ser la que lo humillara. La hermana Ana había lanzado el guante, y el cartel, sin saberlo, había recogido el desafío. El CJNG intensificó su acoso después del mensaje encubierto de la hermana Ana, cortando el suministro de agua y electricidad al convento. Esperaban que la falta de recursos quebrara la voluntad de las monjas, forzándolas a ceder. Los intentos de infiltración nocturna se volvieron más frecuentes, pero cada vez eran frustrados por lo que parecían ser coincidencias o una vigilancia inesperada por parte de la hermana Ana. Un camión que transportaba agua potable para el convento se averió misteriosamente en medio de la nada, con las llantas pinchadas y el motor descompuesto, justo cuando se acercaba a la propiedad. Otra noche los generadores eléctricos del convento fallaron, pero antes de que los hombres del cartel pudieran acercarse, una serie de ruidos extraños y luces intermitentes en el bosque cercano los ahuyentaron, haciéndoles creer que la zona estaba embrujada. La comunidad local sufrió directamente las represalias del cartel por su apoyo al convento. Tiendas que vendían víveres a las monjas fueron vandalizadas, y algunos agricultores que compartían sus cosechas vieron sus campos quemados. La hermana Ana actuaba en las sombras, utilizando su conocimiento de tácticas de guerrilla para desestabilizar las operaciones del cartel cercanas al convento. Sabía que un enfrentamiento directo sería desastroso para las monjas y la comunidad, por lo que su estrategia era la de la guerra psicológica y el sabotaje sutil. Desviaba sus rutas de transporte de forma indetectable, colocando pequeñas piedras o ramas en caminos poco transitados para forzar a los vehículos del cartel a tomar rutas más largas y expuestas. Interceptaba comunicaciones, aunque no directamente. En una ocasión escuchó a escondidas una conversación de radio de los sicarios sobre un punto de encuentro, y luego, de forma anónima, alertó a las autoridades locales sobre actividad sospechosa en otra ubicación, lo que provocó una distracción y una movilización de recursos del cartel hacia un lugar equivocado. Saboteaba equipos de forma ingeniosa, dejaba arena en los tanques de gasolina de las motocicletas, o aflojaba tuercas en vehículos clave causando averías que parecían accidentales. Siempre mantenía la fachada de una monja devota, sin dejar rastro de su intervención directa. Nadie en el convento, salvo la Madre Superiora, que empezaba a sospechar, sabía de sus movimientos nocturnos o de su mente estratégica. El evento traumático que la llevó a abandonar su vida anterior fue la pérdida de su equipo en una emboscada en un país lejano. Habían sido traicionados. Ana fue la única sobreviviente, y la visión de sus compañeros caídos, gente con la que había compartido la vida y la muerte, la persiguió sin descanso. La desilusión con la violencia, con la inutilidad de la guerra, la había consumido. Había visto demasiado, había hecho demasiado. Buscó paz y propósito en un lugar donde la violencia no tuviera cabida. Su entrada en la vida religiosa fue una forma de expiación, una manera de intentar limpiar su alma de la sangre derramada y de encontrar un sentido a su existencia más allá de la destrucción. Pensó que el convento sería su santuario, un lugar donde sus habilidades de combate serían inútiles y su pasado quedaría enterrado. Pero el mundo exterior, en su brutalidad, había encontrado la manera de irrumpir incluso en ese refugio. El jefe del CJNG, el Toro, estaba frustrado y harto de los accidentes y las coincidencias. Los informes de sus hombres eran confusos y contradictorios. Algunos hablaban de fantasmas, otros de brujería.
Pero el toro no creía en esas cosas. Necesitaba respuestas concretas. Enviaría a su mejor hombre, un sicario con experiencia militar real, un tipo llamado El Fantasma, que había servido en fuerzas especiales antes de desertar y unirse al cartel. El Fantasma, más allá de la brutalidad que se esperaba de un sicario, tenía una mente estratégica y un ojo para el detalle. Era metódico, paciente y no se dejaba llevar por supersticiones. Su misión era sencilla: infiltrarse en el convento, o al menos en sus cercanías, y descubrir qué o quién estaba detrás de todos esos problemas. El toro le dio carta blanca y le advirtió: no regresaría sin la verdad. El Fantasma no perdió el tiempo. Su primera acción fue establecer un perímetro de vigilancia discreto alrededor del convento, estudiando los patrones de las monjas, los puntos de entrada y salida, y la geografía del lugar. Intentó infiltrarse una noche buscando una brecha en la seguridad. Pero la hermana Ana anticipó sus movimientos. Conocía el terreno mejor que nadie, y sospechaba que el cartel enviaría a alguien más competente. Había colocado pequeñas trampas sonoras con cascabeles atados a hilos casi invisibles en los puntos ciegos, y había dejado un sendero de pequeñas piedras sueltas en una ruta que parecía fácil de escalar. El Fantasma, con toda su experiencia, tropezó con una de las trampas sonoras alertando a Ana. No lo vio, pero escuchó el tenue tintineo. Desistió de esa ruta. Luego, al intentar una segunda entrada, notó las piedras sueltas en un muro aparentemente descuidado, un detalle que, para un ojo menos entrenado, habría pasado desapercibido. Algo no cuadraba. Era demasiado obvio, casi una invitación a una emboscada. Decidió no arriesgarse. Se dio cuenta de que no estaba lidiando con monjas indefensas, sino con un adversario formidable que pensaba varios pasos por delante. Su informe a El Toro fue conciso. Jefe, no son brujas. Es un operador. Uno muy bueno. El Fantasma no sabía su nombre ni que era una monja, pero había reconocido la huella de un profesional. La hermana Ana había ganado el primer duelo táctico, y el juego había subido de nivel. Sus habilidades, pensó, serían necesarias para proteger a las hermanas de lo que vendría después. El sicario experimentado, conocido como El Fantasma, se presentó ante el toro con una expresión que rara vez mostraba: respeto mezclado con una curiosidad genuina. Había enfrentado a muchos adversarios, pero ninguno como este. Su informe no fue el habitual recuento de bajas o la descripción de un operativo fallido. En cambio, describió una inteligencia sutil, una anticipación de movimientos y una capacidad táctica que rozaba lo sobrenatural para alguien que se suponía que era una monja. Jefe, dijo con una voz que carecía de su habitual arrogancia, no son brujas. Es un operador, uno muy bueno. Se anticipa, sabe dónde vamos a pisar antes de que lo hagamos. Es como si conociera nuestras tácticas, nuestros puntos ciegos. Hay alguien ahí dentro que sabe de esto, y mucho. El toro, inicialmente escéptico, escuchó con atención. Las palabras de El Fantasma tenían peso. Este hombre no se equivocaba a menudo, y su tono serio indicaba que la situación era más compleja de lo que había imaginado. La idea de que una monja pudiera ser tan formidable era ridícula, pero los hechos hablaban por sí mismos. Los accidentes y las frustraciones habían escalado. Ya no eran simples contratiempos, eran movimientos calculados. El toro comenzó a tomar la amenaza más seriamente, su mente criminal procesando la posibilidad de un adversario inesperado. No podía permitirse que un pequeño convento desafiara su autoridad en la región. Era un mensaje que no podía permitir que se propagara. Mientras tanto, en el convento, la hermana Ana sabía que el tiempo se agotaba. La incursión del Fantasma había sido una prueba, y aunque había logrado frustrarla, sabía que el cartel no se daría por vencido. La presión aumentaría, y la próxima vez no enviarían a un solo hombre. Era el momento de la verdad. Decidió que ya no podía mantener su pasado completamente en secreto. La vida de las hermanas y la integridad del convento dependían de ello. Se acercó a la Madre Superiora Helena, quien la encontró en la capilla, rezando con una intensidad que no le era ajena. Madre Superiora, comenzó Ana con voz serena, pero con una determinación palpable. Necesito hablar con usted sobre algo importante, algo que he mantenido oculto, pero que ahora debe ser revelado. La Madre Superiora, con su sabiduría y su intuición, ya había percibido que la hermana Ana no era una monja común. Había visto la calma en sus ojos cuando otras temblaban, la seguridad en sus movimientos,
y la inexplicable habilidad para anticipar los problemas. Se sentaron en un pequeño banco de madera bajo la tenue luz de las velas. Ana, con una voz tranquila y pausada, comenzó a relatar una parte de su vida que nunca había compartido con nadie en el convento. No siempre fui Ana, la hermana del Sagrado Corazón. Antes de esto mi vida era muy diferente. Fui entrenada para el combate, para la estrategia, para la protección en situaciones de alto riesgo. Mis habilidades no son producto de la fe, sino de años de disciplina y de una vida dedicada a la seguridad. Explicó cómo había trabajado en operaciones encubiertas, cómo había enfrentado peligros que la mayoría de la gente solo veía en las películas. No entró en detalles gráficos, pero la Madre Superiora pudo vislumbrar un mundo de violencia y decisión detrás de las palabras de Ana. Estas habilidades, continuó Ana, las he enterrado por años, buscando la paz y una nueva forma de servir. Pero ahora creo que Dios me ha traído aquí por una razón, para usar lo que aprendí para proteger este lugar, a nuestras hermanas, a nuestra comunidad. La Madre Superiora escuchó en silencio, sus ojos fijos en Ana. La sorpresa inicial dio paso a una profunda reflexión. No era lo que esperaba, pero la coherencia en el relato de Ana y la forma en que explicaba sus acciones recientes encajaba a la perfección. Vio no a una mujer violenta, sino a una mujer con un don que había encontrado la redención, pero que ahora debía usar ese don para el bien. «Hermana Ana», dijo finalmente la Madre Superiora, con una voz que denotaba una mezcla de asombro y esperanza. «Si lo que dices es cierto y no tengo razones para dudarlo, entonces tal vez el Señor te ha enviado a nosotros en este momento de necesidad. Pero, ¿cómo puede una monja usar esas habilidades sin traicionar su voto de paz?» Ana sonrió levemente. «Madre Superiora, mi compromiso con la fe es inquebrantable. Mi juramento de usar mis capacidades solo para proteger a los inocentes sigue siendo mi guía. No busco la violencia, sino la defensa. He encontrado un nuevo propósito en la vida del convento, un lugar donde mis habilidades pueden ser utilizadas para preservar la vida y la fe, no para destruirlas. Mi entrenamiento me enseñó a anticipar, a desarmar, a proteger. Puedo hacerlo sin recurrir a la violencia letal, si es posible». La Madre Superiora asintió lentamente. Una esperanza que no había sentido en semanas comenzó a crecer en su corazón. En la determinación de Ana vio no solo una solución, sino también la providencia divina actuando de maneras inesperadas. Mientras tanto, la noticia de El Fantasma, combinada con los continuos fracasos en el convento, había encendido la furia de El Toro. La idea de que una fuerza desconocida, posiblemente liderada por una mujer, se atreviera a desafiar al CJNG era inaceptable. Era una afrenta a su poder, una debilidad que otros cárteles podrían explotar. «Basta», rugió El Toro en una reunión con sus lugartenientes. «No vamos a seguir jugando a las adivinanzas con esas monjas. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Preparen un asalto a gran escala. Quiero que todos los hombres disponibles estén listos. No quiero rehenes, no quiero negociaciones. Destruyan ese lugar si es necesario y traigan a quien sea que se esté burlando de nosotros». El plan de ataque del CJNG era brutal y directo. Se planificó un asalto coordinado utilizando un número significativo de hombres y armamento pesado. La idea era abrumar el convento con fuerza bruta, silenciando cualquier resistencia y enviando un mensaje contundente a toda la región. Nadie desafía al cartel impunemente. La fecha se fijó para la noche siguiente bajo el amparo de la oscuridad. De vuelta en el convento, la hermana Ana, con la aprobación tácita de la Madre Superiora, comenzó la preparación para la batalla. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Reunió a las monjas más jóvenes y fuertes, explicándoles la necesidad de proteger su hogar. «No vamos a pelear con armas», les dijo, «sino con inteligencia y con la fe en nuestra misión». Utilizó sus conocimientos para organizar la defensa del convento. Las monjas, aunque con miedo, confiaron en Ana y siguieron sus instrucciones. El convento se convirtió en una fortaleza improvisada. Ana les enseñó a identificar puntos de observación estratégicos, a crear rutas de escape discretas y a usar el entorno a su favor. Prepararon trampas sonoras adicionales, barricadas improvisadas con muebles pesados y sistemas de alerta temprana utilizando objetos cotidianos. El jardín, antes un lugar de paz, se transformó en un campo minado de distracciones. Las monjas colaboraron, llevando cubetas de agua, moviendo mobiliario
y aprendiendo a reconocer señales específicas. La hermana Ana les dio roles específicos. Algunas se encargarían de la comunicación interna, otras de la observación y otras de activar las defensas planificadas. La Madre Superiora, aunque su corazón dolía por la inminente violencia, vio la transformación de sus hermanas, su determinación, su fe en Ana y en la protección divina. Se preparaban para la batalla, no con armas, sino con la astucia y la fe de una monja que había sido guerrera. La noche del ataque llegó. Una oscuridad profunda cubría el cielo, perfecta para los planes del cártel. Los hombres del CGNG avanzaban hacia el convento, sus siluetas apenas visibles entre los árboles. Eran muchos, con armas largas, y el aire de quienes saben que tienen la ventaja. Su confianza era palpable. Creían que iban a terminar con la resistencia de una vez por todas. Dentro del convento el silencio era casi absoluto, solo roto por el suave murmullo de las oraciones. Las monjas estaban tensas, pero ya no paralizadas por el miedo. Habían rezado, sí, pero también habían trabajado, siguiendo las instrucciones de la hermana Ana. La Madre Superiora, con un rosario apretado en la mano, observaba a sus hermanas. Sabía que se acercaba el momento de la verdad. El ataque comenzó con ruidos discretos, pero pronto se hicieron más evidentes. Los hombres del cártel intentaron flanquear el convento, dividiéndose en varios grupos. Pero la hermana Ana había anticipado esto. Las defensas improvisadas que había organizado entraron en juego de inmediato. El primer grupo que intentó acercarse por el flanco este tropezó con una serie de trampas sonoras. Latas vacías, cascabeles y alambres finos, estratégicamente colocados, produjeron un estruendo metálico que resonó en la noche. Los sicarios se detuvieron en seco, desorientados buscando la fuente del ruido. Al mismo tiempo, otro grupo que intentaba forzar la puerta trasera se encontró con barricadas inesperadas hechas de muebles pesados y sacos de tierra. Esto les hizo perder tiempo valioso. La hermana Ana se movía como una sombra, utilizando los pasadizos y las sombras que también conocía. No usaba armas, pero su presencia era un arma en sí misma. Desde un punto de observación elevado identificó al líder del grupo de asalto, el mismo sicario experimentado que había investigado el convento. Lo había estudiado, conocía sus movimientos, su forma de pensar. Sabía que él sería el más difícil de engañar. Mientras el caos inicial se apoderaba de los sicarios, Ana activó otras distracciones. Pequeñas luces parpadeantes aparecieron en el extremo opuesto del convento, atrayendo la atención de algunos hombres. Sonidos grabados de animales salvajes, mezclados con gritos distantes, aumentaron la confusión. Los sicarios, acostumbrados a la resistencia directa, no entendían lo que pasaba. Sus radios crepitaban con informes contradictorios. El enfrentamiento directo no tardó en llegar. Cuando el sicario experimentado, frustrado por las demoras, intentó avanzar con un grupo de élite, se encontró con la hermana Ana. Ella no lo atacó de frente. En cambio, Tunguok utilizó su conocimiento del terreno y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para desarmar y neutralizar a sus hombres uno por uno, sin causarles heridas graves, solo inmovilizándolos o dejándolos inconscientes. Era una danza de movimientos rápidos, bloqueos precisos y puntos de presión. Los sicarios, aturdidos, no podían creer lo que veían. Una monja, con su hábito, moviéndose con la agilidad de un soldado entrenado, desarmando a hombres armados como si fueran niños. El sicario experimentado, con una mezcla de respeto y rabia, se enfrentó a ella. «Así que eras tú», dijo, reconociendo la mirada que había visto antes. Ana no respondió con palabras, sino con acciones. Su duelo fue rápido y brutal, un choque de disciplina y experiencia. Ella lo desarmó con un movimiento fluido, usando la inercia de su propio ataque contra él, y lo dejó inmovilizado en el suelo sin causarle daño permanente. Desde la distancia, el toro observaba el caos a través de unos binoculares. No podía creer lo que estaba viendo. Sus hombres, los que consideraba los mejores, estaban siendo superados, no por una fuerza armada, sino por algo que no entendía. Veía luces intermitentes, escuchaba ruidos extraños, y a sus sicarios retrocediendo confundidos, algunos incluso heridos por las caídas o por sus propias torpezas al intentar evitar las trampas. La monja se había convertido en una leyenda en el campo de batalla, una sombra escurridiza que desmantelaba su asalto pieza por pieza. La humillación era inmensa. Su reputación, su poder, se estaban desvaneciendo con cada minuto que pasaba. Sus órdenes de destruir el lugar se habían convertido en un intento desesperado por reagrupar a sus hombres. Finalmente, la frustración y las pérdidas inesperadas
superaron la determinación del CEGT-ONG. Sus hombres, desmoralizados y confundidos, comenzaron a retirarse. No habían logrado entrar al convento, no habían tomado rehenes, no habían podido intimidar. Habían sido derrotados por una monja, o al menos eso era lo que pensaban. Dejaron atrás un rastro de confusión y la leyenda de la monja guerrera, una historia que nacería esa misma noche. El convento, aunque con algunos daños menores en las puertas y las paredes exteriores por los intentos de entrada y algunos impactos de bala perdidos, se mantenía en pie. Las hermanas salieron de sus escondites asombradas y aliviadas. El silencio que siguió a la retirada del cártel no era el silencio de la derrota, sino el de una victoria inesperada y milagrosa. La hermana Ana, exhausta pero con una paz profunda en su mirada, se unió a las demás en una oración de agradecimiento. Había protegido su hogar y lo había hecho a su manera. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de un naranja tenue sobre el convento. El aire fresco de la mañana no logró disipar del todo el olor a pólvora y tierra removida. Las hermanas salieron de sus refugios, sus rostros pálidos por el miedo, pero con una luz de asombro. Evaluaron los daños. Una puerta principal abollada, algunas ventanas rotas, y el jardín que antes era impecable, ahora revuelto y con huellas de pisadas y vehículos pesados. No hubo heridos graves entre ellas, solo rasguños y el temblor persistente en sus manos. La hermana Ana, con el velo ligeramente desplazado y el hábito sucio, ayudó a levantar un portón caído, su fuerza sorprendiendo a las novicias. Su rostro, aunque cansado, reflejaba una serenidad que contagiaba. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes, una paz ganada a pulso en medio del caos. La comunidad local, alertada por el ruido de la noche y el silencio repentino de la mañana, comenzó a acercarse al convento. Llegaron con miedo, esperando lo peor, pero encontraron a las monjas de pie, aunque el convento mostraba las cicatrices de la batalla. Los rostros de los vecinos se llenaron de asombro y alivio al escuchar que el cartel se había retirado, humillado. No entendían bien lo que había pasado, solo sabían que el convento, ese refugio de fe, había prevalecido. La hermana Ana, terminando de asegurar una ventana rota, se retiró discretamente a sus deberes monásticos, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Su calma era un ancla para todas. La noticia de la derrota del CJNG a manos del convento se extendió como un reguero de pólvora por toda la región. La reputación del cartel, basada en el miedo y la brutalidad, sufrió un golpe devastador. El Toro, el líder local, enfrentó la ira de sus superiores. No solo había fracasado en tomar un objetivo aparentemente fácil, sino que había permitido que la historia de su humillante retirada se convirtiera en una leyenda. Sus hombres, los que lograron escapar, regresaron con historias confusas y aterradoras sobre una monja fantasma que se movía como una sombra, desarmando y neutralizando sin ser vista. La historia de la monja fantasma se esparció entre los criminales, creando un nuevo respeto y un temor supersticioso hacia el convento. Nadie quería acercarse a ese lugar, a esa monja. La Madre Superiora, hermana Elena, convocó a las hermanas más cercanas. El secreto del pasado de Ana era demasiado importante para ser revelado. Decidieron que la defensa del convento sería atribuida a la intervención divina y a la fe inquebrantable de todas. Era una verdad a medias, una que protegía a Ana y mantenía la imagen del convento como un lugar sagrado y protegido. Ana continuó su vida como monja, dedicándose a la oración, al trabajo en el jardín y a la ayuda a los necesitados, pero con una nueva paz y propósito. Ya no era solo una monja en busca de redención, era una guardiana. Sus habilidades, antes una carga, ahora eran una herramienta para proteger la fe y la vida. El convento se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad. Los fieles, antes temerosos, ahora acudían con renovada fe, sabiendo que el lugar había sido probado y había prevalecido. El cartel, aunque aún presente en la región en otros pueblos y carreteras, evitó el convento. La sola mención del convento de la monja fantasma era suficiente para que los sicarios cambiaran de ruta. Respetaban su aura de protección, o tal vez simplemente temían a lo desconocido, a esa fuerza invisible que había desmantelado sus planes. La hermana Ana se convirtió en una figura discreta pero poderosa. Su presencia, aunque silenciosa, era un pilar. Las monjas jóvenes la veían con un respeto casi reverencial, intuyendo que había algo más en ella de lo que decían sus votos. La historia de la monja que desafió al cartel se convirtió en una leyenda local, transmitida de boca en boca,
de generación en generación. Los niños escuchaban con asombro cómo una monja, con solo su fe y su ingenio, había ahuyentado a los hombres malos. Ana encontró la redención que tanto buscaba. Ya no se sentía atormentada por su pasado violento. Había utilizado sus habilidades no para la destrucción o la venganza, sino para proteger a los inocentes, para defender un hogar de paz. Su vida encontró un equilibrio entre la disciplina espiritual y la disciplina marcial. Cada oración, cada meditación, cada momento de trabajo en el jardín era un acto de propósito renovado. El convento seguía siendo un faro en la oscuridad, y ella, la hermana Ana, era su guardiana silenciosa. La amenaza del cartel nunca desapareció por completo de la región, pero la vigilancia y la fortaleza de la hermana Ana y el espíritu inquebrantable del convento permanecerían listos para cualquier desafío futuro. Su historia era el testimonio de que la fe combinada con una voluntad indomable podía mover montañas y ahuyentar a los demonios. Y así, en la quietud de ese convento rural, el legado de la hermana Ana continuaría, un susurro de fuerza en un mundo de sombras.